escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, esperemos que siga así, estable. Hoy dependemos de la estabilidad del Internet. Profe, una consulta. ¿No se puede Sí. solucionar el problema con los links? Porque con todo el respeto, no es un quilombo entrar, porque se hace una mezcla de los links y los de el Outlook no entran, te salta error. Entonces como que tenés que buscar otra vez y no sé. Tenés que pegarlo. La verdad, te soy honesto, Maya sos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Te soy honesto, yo me estoy familiarizando con el tema. Si encuentro alguna manera para hacerlo más fácil, fantástico. Yo al principio, cuando los pegaba en la plataforma, yo tampoco podía entrar. No sé por qué, pero no sé si es un problema de cómo está armado o es algo que yo no estoy haciendo bien. Pero bueno, voy a tratar de, de asesorarme eventualmente a ver si hay algo que yo pueda mejorar. Pero la verdad es que yo lo que hago es fijarlo. Yo no sé si puedo compartir con ustedes la agenda, porque yo en la agenda es como que yo puedo ponerlo en una agenda que está ahí en el Teams y desde ahí que puedan entrar. Yo, por ejemplo, en algunos casos me lo mando yo desde el Teams cuando fijo la reunión y me lo mando yo por mail y ahí sí puedo entrar porque el link aparece bien o a veces me lo copio, a veces puedo entrar con el vínculo y a veces tengo que pegarlo y ponerlo en el buscador. Pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo, ¿eh? No descarto que sea yo el que no lo está haciendo bien, pero la verdad que no estoy haciendo nada raro. Fijo la reunión, la copio, la pego en la cartelera. Pero bueno, voy a ver si cambio algo y vemos a ver si lo hacemos un poco más fácil, ¿eh? Te pido disculpas si te genera un mayor inconveniente, ¿eh? No, está todo bien. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero entrar y lo copio y pego del mensaje que usted manda, no me deja entrar. Y después lo copio de WhatsApp y me deja entrar. Entonces es como. Y hay como 5 links y tenés que entrar en cada uno a ver si estás. ¿Cinco links? ¿Por qué 5 links? No, digo, de las otras clases, es como que se van armando otros links diferentes. Entonces como que queda en el grupo de WhatsApp y después tenés que buscar cuál es. Pero el grupo de WhatsApp lo armaron ustedes. Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp. Yo solamente lo pongo en la cartelera, que ustedes se lo pasan por el grupo de WhatsApp y se meten por ahí y decís vos. Pero bueno, voy a tratar de mejorarlo. Si soy yo, les prometo voy a tratar de afinar un poco la puntería con el tema, a ver si hay alguna otra manera de- de hacerlo más sencillo, ¿eh? No, no creo que sea usted. Debe ser un tema No, con profe, es un Teams. No, problema no sé. de Teams porque Mucha cancha con Teams tampoco tengo, así que. No, yo me estoy tratando de hacer amigo. Con Skype también tenía algunos problemas, pero cuando había logrado más o menos domarlo, me lo cambiaron. Así que no me dejan progresar, evidentemente, tecnológicamente. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo hacemos para ver si lo podemos armar. Después, yo no sé, bueno, no debe ser igual, pero hay algunos, por ejemplo, Google Meet, creo que tiene uno cuando abre un link, puede entrar siempre a hacer reuniones en el mismo link. Yo no sé si este es igual, la verdad que no lo sé. Honestamente no lo sé, tendría que empezar a ensayar. Pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo, a ver si le encuentro la vuelta, de poder compartirles el link de alguna Sí, manera. profe, yo tengo otra materia que siempre es el mismo link por acá, por Teams. No sé cómo se hace igual. Bueno. Bueno, está bien, puede ser. Yo estoy haciendo lo mismo que hacía con Skype por las dudas, porque no los quiero dejar enganchados, a ver si pasa lo mismo. Pero por ahí lo que podemos hacer es la próxima, es probar, a ver
si con el mismo link de una clase ya está, y por ahí esto ya facilita un poco toda la cuestión. Pero la verdad es que honestamente yo aspiro a que el año que viene ya volvamos a la facultad, espero, ¿no? No sé si ustedes ya tomaron clases en la facultad presencialmente o no, todavía. Porque sí, ¿no? Por lo menos un cuatrimestre o no. Sí, el CBC. El CBC, pero todavía a la facultad no fueron, No, ¿no? Yo fui el lunes a rendir Ah, el no, final, no, todavía el no. intensivo. Fuiste a rendir al intensivo. Bueno, no, es increíble. Ustedes no conocen su facultad. Este, es tremendo. Se hizo demasiado largo. La verdad es que cuando todo esto empezó era por 2 meses y llevamos ya 2 años con este asunto. Es demasiado. Demasiado porque, bueno, ustedes necesitan además tener su vida universitaria, ¿sí? Vivir la facultad, interactuar. En función de eso, además, ustedes van a ir moldeando su rumbo profesional. Es muy importante que vayan a la facultad. Si no, ustedes están muy aislados. Si bien se contactan por acá con nosotros y después por WhatsApp entre ustedes, es demasiado compartimentado, ¿eh? Bueno, comenzamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que ya hemos estado viendo hasta ahora respecto de la materia en general? ¿Alguna duda respecto del examen? ¿Ninguna? Están estudiando, imagino, ¿no? ¿Va a ser sincrónico? Sí, o sea, en realidad es sincrónico, pero lo hacen ustedes a desarrollar. Entra hasta la última unidad que hayamos dado en clase, o sea, hasta la del viernes que viene, ¿no? Si el examen es el otro martes, si no me equivoco. Con lo cual, entra hasta ahí lo del examen. El examen es a desarrollar. Son 5 preguntas. Por ahí hay algún mini caso puntual en alguna de ellas, que vamos a poner en actividades, y ustedes tienen que, a las 5 lo ponemos, antes de las 7 de la tarde tienen que volcarlo también en actividades como respuesta a ustedes en el Word que les vamos a dar con las preguntas del examen, ¿sí? Tienen que ser en ese horario, dentro de ese lapso. El que lo presenta más tarde va a tener una merma entre las notas, y si es demasiado tarde, lo vamos a tener como ausente en el examen. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Dudas? Sí, consulta. Si supera 2 minutos por ahí, ¿está bien? Por O cuestión de sea, internet. bueno, lo de internet lo tienen que tener previsto. A las 7 en punto se modifica, o sea, es el cierre. ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Profe, te hago otra consulta. Tenemos que tener va a ser, digamos, videollamada vamos a estar interactuando mientras estemos realizando el examen. Digamos, tenemos que tener la cámara prendida y demás. Yo les voy a pedir que tengan la cámara prendida, y yo voy a estar, yo o alguna profesora, si yo no puedo estar, con ustedes en el examen, como si fuera uno en el aula, ¿eh? No solamente por una cuestión de control, porque si tienen alguna duda respecto de alguna pregunta, la pueden consultar, etc. Pero la idea es que ustedes lo hagan en su casa, de 5 a 7. A las 5 en punto van a tener el examen colgado en actividades, y antes de las 7 lo tienen que volver a poner, identificar
identificando su nombre, diciendo este es el primer parcial y su número de registro, ¿sí? Y lo ponen ahí en actividades. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, bueno, gracias. Cada tanto necesito que me den una prueba de vida, porque a veces uno siente que por ahí se quedó solo, se cortó la transmisión. Bueno, hoy tenemos que ver, o vamos a ver, una parte bastante importante y más vinculada a la profesión que ustedes van a seguir, que es documentación y contabilidad de las sociedades, ¿sí? O documentación y contabilidad, vamos a dejarlo así porque vamos a ver que hay información contable que no necesariamente tiene que llevar una sociedad, sino que tiene que llevar determinados sujetos que hoy son empresarios, ¿sí? Bueno, ¿qué abarca esto? Abarca un cúmulo de información y de documentación que tiene que llevar, llamémosle empresario, ¿sí? Pero vamos a hablar indistintamente de empresario o de sociedad, por distintas cuestiones. ¿Para qué creen ustedes que se tiene que llevar adelante algún tipo de contabilidad? ¿Para qué una persona, cualquiera sea, lleva contabilidad? ¿Para qué sirve? Para tener un respaldo, por ejemplo. Para tener un respaldo. Frente a Sí. terceros. Un respaldo informativo tuyo, para vos. Sí, para mí, también para información para si se la solicitan terceros. Está bien. Bueno, bien. Más Como o un menos. elemento probatorio, decís vos. Exacto. Bien, sí. Ese es uno de los factores más importantes que tiene la documentación. Pero ¿te sirve a vos o le sirve al empresario como panel de control, digamos, para saber dónde está parado? O sea, eventualmente cuánto stock tiene, cuántos créditos tiene, cuántas deudas tiene, ¿sí? Poder planificar y a su vez le permite, la posibilidad de exhibir esa información contable hacia terceros, ¿no? Esa información contable hacia terceros, respecto de otras personas, pero además ustedes recuerden que las sociedades es, como ya hemos visto, una suerte de contrato cuando son varias personas y no es una sociedad unipersonal, es un contrato plurilateral de organización. Con lo cual, siendo un contrato plurilateral de organización, está vinculado con otras personas, ¿no? ¿Se acuerdan los órganos societarios, por ejemplo? ¿Lo recuerdan cuando hablamos de la organización de la organización de la empresa y de la organización de la sociedad, la clase pasada? Bueno, cada órgano, a su vez, tiene que tener determinada no solamente contabilidad, sino libros, porque esto de la documentación no solamente abarca la contabilidad, que vamos a ver en un momento, sino que abarca también unos registros que también que pueden ser contables, pero además son societarios, que son los libros societarios, ¿sí? Esos libros societarios son donde tienen que llevarse las actas, ¿sí?, de las decisiones que se van adoptando en la medida en que se adopten en los distintos órganos, ¿sí? Por ejemplo, los órganos colegiados tienen que tener actas, ¿no? El órgano de administración tiene que tener actas, ¿sí?, aun cuando sea unipersonal, porque se tiene que dejar registro de las decisiones de administración que se van tomando, y esas actas se van cargando en el libro de actas, por ejemplo, de directorio y la asamblea, o sea, el órgano de gobierno también tiene unos libros donde se registran las actas de las asambleas que se van realizando. Lo mismo ocurre con el órgano de fiscalización, ¿no? El órgano de fiscalización, cuando es colegiado, también tiene que llevar, cuando toma decisiones, un libro de actas. ¿Y por qué es tan importante llevar, por ejemplo, este libro de
de actas de asamblea o de actas de reuniones de directorio, ¿sí? ¿Cuál sería el sentido o la importancia de que se lleven adelante estas registraciones? ¿Para qué serviría? Porque se registran las actividades de la empresa, o algún cambio no sé, en la composición. Para que no haya Sí. dudas de lo que Una se cosa- decidió. Claro. Está todo registrado, no cosa que- va a haber dudas. Claro, una cosa tiene mucho que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de responsabilidad, de la responsabilidad de los administradores, de responsabilidad civil en general? ¿Sí? Los administradores eventualmente, cuando toman una decisión y hay uno que no está de acuerdo o hay uno que quiere dejar sentado, por ejemplo, que quien está tomando esa decisión tiene un interés contrario respecto a la sociedad, lo puede poner por escrito en el acta y eso queda asentado, ¿sí? Si la decisión, por ejemplo, en contra de los intereses de la sociedad se va llevando adelante en función de, por ejemplo, un interés contrario, y los otros administradores lo consienten, de alguna manera están involucrando su responsabilidad junto con aquel que tiene un interés contrario. No sé si estoy siendo claro. Es decir, si yo no dejo sentado que impugno esta decisión porque quien las está tomando tiene un interés contrario con el interés social, yo si no lo hago y no queda sentado, estoy consintiendo ese interés contrario y puedo llegar a ser responsable yo con el otro de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la sociedad. Lo mismo ocurre con el órgano de gobierno, y en el órgano de gobierno todavía más. El órgano de gobierno puede ser, en una asamblea, puede ser un trámite sumamente tranquilo y casi les diría una formalidad, o cuando hay un conflicto societario, un conflicto entre los socios, es un campo de batalla. Las asambleas se tornan en el lugar donde los socios plasman su posición en el conflicto, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, respecto de alguna operación o por ahí respecto de, como vamos a ver en un ratito, de la aprobación de los estados contables, de los balances, de la información contable de la sociedad, aquello que presenta los administradores para exhibirle al órgano de gobierno, es decir, a la reunión, a la asamblea de socios convocada al efecto, cuál ha sido la gestión durante ese ejercicio, ¿sí? Cuando existe un gran conflicto en esa situación, bueno, en ese caso, todas las posiciones se van poniendo en las actas de asamblea. Actas de asamblea que se incorporan al libro de actas de asamblea, ¿sí? Entonces, para ir repasando estos libros societarios, ¿sí? Todos los órganos colegiados y todos los órganos de la sociedad deben llevar un libro de registro de actas, ¿sí? Y de decisiones. Tanto el directorio como la asamblea, si son sociedades o si es una SRL de la reunión de socios, y el órgano de fiscalización. A su vez, debe llevar un libro de registro de acciones de la sociedad, ¿sí? A su vez, debe llevar los libros y la información contable y tributaria que debe realizarse, ¿sí? Otra cuestión relevante respecto de la información contable es, como decía recién uno de sus compañeros, para ser exhibido frente a terceros, ¿no? Se hablaba como prueba, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo funcionan los libros como prueba en un proceso? Los libros o la información contable puede ser utilizada como una prueba capital de un proceso, ¿sí?
en un pleito, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen un crédito por facturas, ¿sí? Respecto de otra sociedad, ustedes pueden ofrecer una información contable sobre sus libros de comercio, sobre sus libros o su información contable, ¿sí? Que acredite cuál es la situación respecto de esa obligación y si aparecen agregados tanto la factura como el remito y si además hay constancias del pago, ¿sí? ¿Esto cómo funciona? ¿Funciona solamente así o la otra parte eventualmente puede resistirlo de alguna manera? Bueno, si la otra parte tiene a su vez libros o registración contable, ¿sí? Porque está obligada a hacerlo, ¿sí? O porque si voluntariamente se inscribió para hacerlo, en ese caso también pueden exhibir sus propios registros, ¿sí? Y decir, bueno, mira, yo acá tengo la constancia de la factura y tengo la constancia de pago, ¿sí? Respecto de esa obligación. En caso de que haya dos empresarios que tengan que llevar información contable, porque lo dice el artículo 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Empresarios que nosotros, como habíamos visto en la clase pasada, tenemos que incorporar a las sociedades también, ¿sí? En ese caso, nosotros consideramos que, o tenemos que considerar que esa información, en la medida en que esos libros sean adecuadamente llevados y correctamente llevados, ¿y qué quiere decir que sean correctamente llevados? Que estén rubricados, ¿sí? Por la autoridad de Contralor, que en el caso de Buenos Aires es la Inspección General de Justicia, y que a su vez no tengan ni sobrerraspados, ni enmiendas que no hayan sido salvadas, y además estén actualizados, o sea, sean llevados correctamente, ¿sí? Con esa información, si nosotros la exhibimos y de esa información surge un crédito, y del otro lado me presentan una información que dice que ese crédito está cancelado, bueno, en ese caso esa prueba se bloquea, se anula, ¿sí? Es una suerte de empate técnico probatorio y la deuda puede ser personativo, por ejemplo, por medio de testimonios, o sea, de testigos o cualquier otra prueba de informes que me permita a mí acreditar que esa deuda no está pagada, ¿sí? Profe, Una cosa que es... Sí. se me trabó la última parte, ¿podría volverlo a repetir? Sí, que yo les explicaba recién que esta información contable, cada empresario la exhibe, ¿sí? Ante el tribunal, ¿no? Si de esa información contable que surge que las dos informaciones son correctamente llevadas, es decir, que los libros están correctamente rubricados ante la autoridad de Contralor en Buenos Aires, la Inspección General de Justicia, que a su vez no tiene ninguna enmienda, no tiene ningún raspado, se cumplen con las correlatividades, no tiene saltos cronológicos, etcétera. En ese caso, ¿sí? Se tiene por correctamente llevada la información contable. Si de ahí surge el crédito y la otra parte, que también es empresario, también está habilitada para llevar información contable, ¿sí? Y que a su vez acredita mediante libros correctamente llevados que ese crédito ha sido cancelado o que ese no existe, por ejemplo, vos vas a decir, yo no debo lo que se me está reclamando porque yo no tengo ningún vínculo jurídico con esta persona, bueno, en ese caso esa prueba de libros se anula y eventualmente la prueba del crédito tiene que ser por medios alternativos, ¿sí? Esta es una prueba sumamente importante entre empresarios. Antes hablábamos, cuando estaba el viejo Código de Comercio, lo que era toda información contable y documentación contable, estaba incorporado dentro de lo que es el Estatuto del Comerciante. Recordemos que la figura desapareció del Código Civil y Comercial de la Nación. Es más, no hay un estatuto del comerciante en el Código de Comercio, en el Código Civil y Comercial. No sé si han tenido oportunidad de ver
que si ustedes buscan, bueno, ¿cuál es la regulación del empresario? O sea, ¿qué tiene que hacer un empresario como sujeto distinto de cualquier otro ciudadano? ¿Sí? Recuerden que nosotros hemos visto cuando vemos administración de sociedades que al administrador se le pide una conducta o una idoneidad distinta. A ver, Como acá me un dice buen que se hombre de corta. servicio. ¿Se corta? Exactamente. Un estatus jurídico que es equivalente al buen hombre de negocios, ¿no? Bueno, hay otros estatus jurídicos, como por ejemplo el buen padre de familia. Es un estatus jurídico en el cual de la buena fe. ¿Me escuchan bien? ¿O estamos con problema de conexión? ¿Vamos bien? Se traba un poco, profe, se traba un poco. A mí se me trabó cuando dijiste cuál es la regulación del empresario y ahí se me lindó. Bueno, me avisan o me escriben, por favor, así, no sé, me voy corriendo o si no veo de cambiar la red, ¿sí? Yo les hablaba que en el Código de Comercio, o sea, recuerden que antes del 2015 nosotros teníamos un Código de Comercio y un Código, los dos del siglo XIX, ¿no? Que se fueron ayornando. El Código de Comercio, si ustedes agarran un Código de Comercio de alguna biblioteca, van a ver que tiene como saltos de página porque se le fueron incorporando distintas normas. Se le fueron incorporando, por ejemplo, el decreto de la letra de cambio y pagaré, la ley de seguros, la ley de concursos y quiebras, la ley de navegación. Es como un compendio de leyes intercalado en una serie de normas, ¿sí? Entre las normas que estaban originariamente en el Código de Comercio, estaba lo que se llamaba el Estatuto del Comerciante. El Estatuto del Comerciante que tenía, por ejemplo, el artículo 55, que hablaba de los libros de comercio, ¿sí? Aquellos libros que tenían que llevar todos aquellos sujetos que llevaran adelante una actividad mercantil, y a su vez, por ejemplo, tenía una regulación específica para la interpretación de los contratos entre comerciantes, ¿no? Que era el 218 del Código de Comercio, ¿sí? 218 que se utilizaba como una alternativa de interpretación del 1198 del Código Civil, que hablaba sobre la interpretación general de los contratos que debía llevarse adelante mediante buena fe, ¿sí? Y de acuerdo a lo que las partes entendieron y pudieron entender, actuando con cierta previsión, ¿sí? Ese 1198 del Código Civil hablaba de un estándar de personas, ¿sí? Con determinadas cualidades, ¿sí? Pero la cualidad más importante era la buena fe, ¿sí? La buena fe y de alguna manera cierto manejo de la situación en la cual estaba contratando, ¿sí? Desde otro lado, del Código de Comercio, se aplicaba otro estándar distinto, ¿sí? Se aplicaba un estándar de personas con una especialización específica, ¿sí? Una serie de conocimientos mercantil que difiere de la del Código Civil. Y ahí está Profe, la figura de profe, una pregunta. jurídico del buen hombre. Sí, negocios. Sí, perdón. Viste escucho, que dijiste que sí, porque se escucha medio como trabado. Pero en una parte dijo que el 218 habla sobre la interpretación habla del estándar de la personalidad, sería del, ¿cómo? El 218 del Código de Comercio, no del Código Civil Comercial de la Nación, el Código de Comercio, ¿sí? Refiere sobre lo que eran los contratos comerciales y tenía ciertas pautas de contratación. Por ejemplo, decía, ¿sí? Los contratos entre comerciales nunca se presumen gratuitos. ¿Sí? Los contratos en comerciales siempre alguien tiende a hacer un vínculo sinalagmático.
Yo te doy algo para vos es otra cosa. ¿Sí? Nunca te doy directamente. A ver, bueno, voy a ver si cambio. Bueno, voy a cambiar de Wi-Fi a ver si con otra conexión me escuchan mejor. ¿Cómo estamos ahora? ¿Mejor? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno. ¿Me escuchan bien ahora? Si no me escuchan bien, me mandan otro mensajito acá como Agustina y veo si tengo un plan C todavía. Después ya no tengo más planes con el tema de Wi-Fi. Bueno, les decía que el código de comercio, bueno, no sé si te contesté la pregunta. El código de comercio tenía una Profe, se trabó. Hola, ¿se tildó o fue solo a mí? No, se tildó, se tildó. Bueno, gracias. Justo cuando iba a empezar a explicar, se trabó todo. Recién. Se colgó el sistema. Bueno. Bueno, ¿hasta dónde escucharon? Y yo de vuelta, no hay ningún problema. A ver, voy a ver si... Voy a botar el plan C. A ver si... ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan ahora? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a apagar mi cámara por las dudas, y les voy a pedir que me escriban cualquier cosa que no tengamos conexión, Bueno, les estaba diciendo que existe, para el derecho existen estos dos estándares. Para el estándar de lo que era el comerciante, hoy por hoy es el empresario, ¿sí? Y es el empresario el que tiene que llevar esta información contable para vincularse, no solamente para brindar una información hacia adentro, ¿sí? Manejar una información que le permita como un panel de control respecto de cómo está llevando adelante la sociedad, y por otro lado, hacerlo hacia afuera. Y hacerlo hacia afuera implica estas alternativas probatorias, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que ustedes manejen adecuadamente este tipo de regulaciones? Porque va a pasar el día de mañana, aquellos que estudian para contador. ¿Quién estudia para contador acá? Yo estoy cursando para contador. Vos estás cursando para contador. Bueno, puede pasar, Elías, que en algún momento vos tengas que hacer una pericia, o eventualmente dentro de las compañías que vos asistas profesionalmente te digan, che, me van a hacer una pericia contable dentro de la sociedad, ¿no? Vos vas a decir, bueno, viene a chequear, por ejemplo, no sé, si tenemos determinado crédito, o por ejemplo, si es una compañía de seguros, si está acreditado el pago
de la prima de esta póliza, etcétera, ¿no? Distintas alternativas, ¿no? Si ustedes van como peritos, ¿no? Supongamos que ustedes van como peritos, ¿sí? Van a tener que hacer un peritaje contable, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el tema de las facturas, ¿no? Con el tema de las facturas, recuerden el juicio que yo les mencionaba, diciendo, bueno, hay una sociedad que vende, no sé, supongamos, vende vinos, ¿sí? Entregó tres containers de vinos para comercializar y no les pagaron la facturación, ¿no? Eso lo trata de acreditar con sus libros contables. ¿Qué va a ser lo primero que van a hacer ustedes cuando vayan a la compañía a revisar los libros contables? Lo primero que van a hacer es pedirle determinados libros, ¿sí? Ustedes van a ver, o por ahí lo saben porque ya por ahí están trabajando en alguna empresa, que las sociedades son más prolijas en llevar los libros tributarios que los libros contables en general, ¿sí? O sea, se lleva con mayor puntillosidad el libro IVA ventas, IVA compras, que el libro diario o el libro de caja. Alguna sociedad más, alguna sociedad menos, etcétera, ¿no? Bueno, una cosa muy importante a tener en cuenta al respecto es que lo más probable que les pase cuando ustedes sean peritos, que la información que ustedes estén buscando esté en el libro IVA ventas, IVA compras, y eventualmente no esté en el libro diario. Y ustedes digan, bueno, mirá, yo tengo eventualmente... o que eventualmente no esté en el libro diario en la compañía, ¿sí? Pues dice, no, mirá, está en el estudio del contador, por ejemplo, porque está trabajando sobre él, porque está preparando los estados contables, supongamos, ¿no? Bueno, la pericia, una pericia contable, no debe hacerse sobre los libros de IVA ventas o IVA compras, es decir, sobre los libros tributarios. ¿Por qué? Porque esos no son libros de comercio, no son los libros y la información contable que establece el artículo 322 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Esa no es una prueba de libros. Recuerden que yo les había comentado recién que para tener una prueba de libros yo tenía que tener los libros correctamente rubricados, presentados, ¿sí? Y acreditar esa deuda. Bueno, ¿cómo se la acredito al juez? No es que yo le llevo los libros al juez, se lo abro en la página y dice, oh, mire, se da cuenta que acá yo tengo una deuda o un crédito que no me han pagado, fíjese, miren, en el reglón tanto, en el folio tanto, acá está el crédito. No, eso lo hace un perito. Y el perito es el que le presenta el informe al juez. Los libros eventualmente no se trasladan al tribunal, excepto que sea un concurso o una quiebra, donde son secuestrados o el concursado los presenta al momento de presentarse en concurso preventivo. Con lo cual, la actividad del perito contador es sustancial, es muy importante, es sumamente importante, y el perito contador es un auxiliar del juez que actúa casi en cualquier proceso, ¿sí? Casi en cualquier pleito. Pues puede pasar que hasta puede actuar en un juicio civil, en un juicio comercial, en un juicio laboral, en cualquier tipo de juicio. Por eso es muy importante que sepan que si ustedes hacen una pericia sobre el libro IVA ventas, IVA compras, lo que les va a pasar es que de ese libro no surja la información. Eso no es una prueba de libros y no puede ser, es una prueba indiciaria. Dice, bueno, hay un indicio que surge de la pericia del registro del libro de IVA. Pero el libro que ustedes tienen que hacer, donde tienen que hacer la pericia, es en el libro diario, ¿sí? Y en los libros auxiliares, que puede ser el libro de caja, o el libro bancos, o cualquiera de esos libros contables, donde lo primero que tienen que hacer es esta información es llevada en legal forma, ¿sí? Y ser llevado en legal forma implica hacer una pequeña auditoría, es decir, bueno, no solamente está formalmente acreditado, sino que lo que yo vengo a chequear, que es, por ejemplo, que tengan registro esa factura. Si yo pido que me exhiban la factura, que es el respaldo de ese asiento contable, es decir, además del asiento tiene que haber como el respaldo documental
de la factura de ese registro contable, si yo pido que me lo exhiban, me lo pueden exhibir, ¿sí? Puede ocurrir que la Inspección General de Justicia o la sociedad haya solicitado llevar esos libros mediante soportes digitales, o sea, que los libros estén mediante un procedimiento de encriptación y que no puedan ser manipulados, puedan ser realizados electrónicamente, o sea, llevados electrónicamente. Bueno, el peritaje es lo mismo. Ustedes en principio tienen que concurrir a la sede social y desde la sede social pedirles que les exhiban la documentación contable aún en pantalla, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una pregunta, profe. Esto de Sí. llevarlo electrónicamente, ¿lo hace el socio o un perito contador? ¿El que lo lleva? ¿Quien lleva la documentación contable o quien hace la pericia? ¿Quién lleva la documentación contable? No, la documentación contable la llevan los administradores de la sociedad, ¿sí? El empresario, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ropaje jurídico? El empresario, nosotros si hablamos de empresario podemos hablar del zapatero, ¿sí? Que tiene una zapatería a nombre de él, o de la sociedad, ¿sí? Que es el empresario organizado mediante una figura societaria, ¿sí? Bueno, en ese caso, con los dos como empresarios deben llevar su información contable, ¿sí? Esto está, como les había dicho recién Andrés, en el artículo 320 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Todo lo que es la información contable que tiene que tener cada empresario. Bueno, recapitulando, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de llevar la contabilidad? Bueno, pero antes de recapitular, ¿entendieron cómo funciona el tema de la pericia? ¿Sí? ¿Entendieron cómo funciona el tema de hacer una pericia y la importancia de hacerla correctamente? Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, si ustedes van y hacen una pericia, ¿no? Y les dice la parte, mirá, yo tengo acá una documentación que es respaldatoria de este registro contable, ¿sí? ¿Lo pueden ustedes tomar y acreditar y llevarlo al juicio? ¿Qué opinan? Que sí. No, en principio el perito no puede incorporar elementos probatorios, ¿sí? Elementos probatorios documentales. ¿Por qué? Esto no es culpa del perito, pero en principio la prueba documental tiene que ser ofrecida y aportada cuando se presenta la demanda y cuando se la contesta, ¿sí? Puede ser que algún vivillo, porque se olvidó, porque la perdió, o porque vaya a saber por qué, la quiere incorporar después. Muchas veces ese después se trata de introducir por intermedio de la prueba pericial contable. Por ejemplo, un tema que pasa mucho. La compañía de seguros dice que tiene un límite de cobertura, ¿no? Por ejemplo, de 15 millones de pesos, pero omite acompañar la póliza de seguros al momento de contestar la demanda, ¿sí? Ofrece prueba pericial contable respecto de la existencia de la póliza, la existencia del seguro y de que fueron o no fueron abonadas las primas del seguro por el asegurado, ¿sí? Lo que puede pasarles a ustedes cuando sean peritos es que les traten de decir, bueno, y acá además del registro contable tengo la póliza, que la puedes acompañar al peritaje. Ustedes, como correctos peritos contadores que van a hacer, dicen, no, yo no voy a tomar documentación que vos no presentaste. Yo vengo a revisar tu información contable, los libros de comercio, que no están en el expediente. Pero toda la información, la documentación que vos podrías haber presentado, la tendrías que haber presentado en el proceso, ¿sí?
Eso es lo que les puede pasar eventualmente a ustedes como peritos, ¿sí? O sea, la posibilidad de que los libros contables no estén, pero estén los libros de IVA ventas, IVA compras, ¿sí? Que no son los libros de comercio y que técnicamente la pericia contable no está bien hecha, o sea, no está completa, no es que está mal hecha porque ustedes cometieron algún error, sino que no está realizada básicamente porque no estaban los libros y no se pueden realizar, ¿sí? La información contable, además de cumplir un elemento probatorio, permite a su vez a los terceros, ¿sí?, conocer la situación patrimonial de la sociedad. Por ejemplo, puede ocurrir que ustedes tengan que informar para sacar un crédito o una cuenta corriente en el banco cuál es la situación patrimonial de la sociedad y tengan que llevar eventualmente esa información al banco para exhibir cuál es la situación patrimonial y cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y cuál es el patrimonio neto de la sociedad. Entonces, si podemos recapitular cuál es la importancia de la contabilidad, podemos decir que tiene beneficios tanto para la comunidad, para terceros, como para el tráfico mercantil. O sea, facilita el tráfico mercantil porque me permite a mí conocer de una manera medianamente sencilla cuál es la situación patrimonial de la otra persona con la que yo me estoy vinculando comercialmente, ¿sí? Pues permite a su vez conocer la evolución de los negocios de esta persona que presenta información contable, su estado patrimonial y su estado financiero, que no es lo mismo. Me permite a su vez reconstruir el patrimonio del empresario o del comerciante, como se decía antes, y cómo reconstruir el patrimonio del comerciante. Y esto ocurre mucho en los concursos y en las quiebras particularmente, ¿sí? En las quiebras, conocer cuál es el pasivo y cuáles son los activos de la sociedad implica todo una situación investigativa, porque no son muchos los fallidos se denomina la gente que ha entrado en quiebra, que aportan o facilitan la documentación contable de la sociedad, ¿sí? A mí me ha pasado como secretario de primera instancia, el secretario de primera instancia en un juzgado comercial es el que va a hacer las clausuras de las empresas de las que se decreta la quiebra. Bueno, en ese caso, cuando uno va a hacer la clausura, lo que hace es presentarse, informar que la sociedad está en quiebra, que no pueden seguir trabajando si la gente no lo sabe, y a su vez secuestrar la información contable, recurtar los libros de comercio porque después sirven para que el síndico, otro trabajo que eventualmente van a hacer los futuros contadores de esta clase, permita a su vez reconstruir cuál ha sido el patrimonio de la fallida y ver cuáles son los créditos que quedan por cobrar para a su vez activar el cobro, o cuál es el patrimonio, o por ejemplo, qué socios tienen pendiente su aporte, integrar su aporte dentro de la sociedad, ¿no? En el caso de las SRL, los socios son deudores solidarios respecto de los aportes pendientes de integración, ¿sí? Después, como habíamos dicho recién, es un panel de control, o sea, es el interés propio del comerciante llevar documentación contable, porque le permite conocer cuál es la evolución de sus negocios, ¿sí? Y a su vez utilizarlo, como habíamos dicho, como una prueba respecto de sus acreencias o de sus cancelaciones o el cumplimiento de sus obligaciones. Después, esto es para los empresarios en general, respecto a las sociedades en particular, a las sociedades les permite a los socios, ¿sí?, conocer la situación patrimonial y la marcha de los negocios, ¿no? Piensen ustedes cómo hace un socio para informarse de la marcha de una compañía. ¿Cómo piensan que un socio de una sociedad anónima
toma conocimiento de cómo va, si está ganando o está perdiendo plata, o si tendría que haber ganado más o tenía que haber ganado menos plata. ¿Cómo piensan ustedes que funciona dentro de una sociedad? ¿Sí? Bueno, Pidiendo los balances. ¿Pero vos pensás que podés pedir los balances en cualquier momento? O sea, ¿o hay un momento en particular? ¿En alguna asamblea? Bueno, ¿A fin de cada mes sería? a fin de cada mes, y sería medio engorroso si todos los socios tuvieran que informarle a fin de cada mes cuál es la situación patrimonial de la empresa. Piensen una cosa, todo aquel, o sea, como principio, ¿sí? Que podríamos hacer un graffiti en una pared, dice, todo aquel que administra una hacienda ajena tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Una hacienda ajena es un patrimonio ajeno, ¿no? Todo aquel que administre un patrimonio ajeno tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Sea quien fuere, ¿no? Por ejemplo, sea un mandatario, sea un agente, sea quien fuere, ¿sí? Tiene la obligación de rendir cuentas al titular de esa hacienda o de ese patrimonio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, podemos decir que una sociedad, los administradores de la sociedad administran una hacienda ajena, ¿sí o no? Sí. Sí. Podemos decir que esa rendición de cuentas se hace con esos principios, es decir, cuando la persona que tiene involucrada su hacienda por una gestión de un tercero se lo demanda. Y acá es donde hay una gran diferencia. O sea, la rendición de cuentas dentro de la sociedad respecto de los administradores, respecto de los socios, no es on demand, o sea, no es a mera demanda de la persona o no es ni siquiera mes a mes, ¿sí? Es solamente cuando tienen que presentarse los estados contables. Y eso se hace una vez terminado el ejercicio, ¿sí? Y la presentación de los estados contables sirve para conocer cómo se ha gestionado la sociedad, el patrimonio de la sociedad, para saber hacia dónde marcha el negocio de la empresa y a su vez para conocer cuál es el futuro, ¿sí? De la compañía y de su gestión y a su vez si están ganando o están perdiendo plata, y lo más importante que les interesa a los socios es, ¿qué cosa? Si les van a distribuir dividendos, que es más o menos para el motivo, o sea, si están ganando plata y si van a recibir plata de lo que se ha ganado en la sociedad. Porque no es lo mismo que la sociedad haya tenido ganancias, que de eso se derive la distribución de dividendos, es decir, que esas ganancias se distribuyan entre los socios, ¿sí? Bueno, ese es el momento paradigmático, ¿sí? del derecho de información del socio, que es el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Sí, te escucho. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Yo, profe, perdón. Sí, sí. ¿Puede haber ganancias, o sea, en el sentido de que la empresa gana, pero no se distribuye entre los socios? Sí, puede pasar que, y eso forma parte de grandes conflictos societarios, donde hay compañías donde hay socios mayoritarios o un socio mayoritario y socios minoritarios, ¿sí? Si ese socio mayoritario, a su vez, participa de la administración, ¿sí? ¿Correcto? Tiene a su vez un crédito por honorarios derivados de la gestión de administración, ¿no? Puede pasar que, o sea, pensándolo mal, que el socio mayoritario, ¿sí? Para asfixiar a los socios minoritarios que eventualmente le vendan su participación, diga, bueno, no vamos a distribuir dividendos en este ejercicio porque los vamos a reinvertir o vamos a hacer unas reservas facultativas, ¿sí? Para eventualmente una futura compra de un galpón o el futuro pago o una previsión para el pago de unas deudas laborales que tiene la compañía, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O para el pago de unas deudas fiscales, ¿no? Pero de todas maneras, ese socio mayoritario se lleva la parte del león como honorarios
como administrador, ¿sí? Con lo cual, el socio mayoritario sigue ganando dinero mediante la sociedad como honorarios del administrador y de todas maneras ni percibe dividendos ni tampoco permite que los minoritarios perciban dividendos. Por supuesto que toda compañía, de acuerdo al régimen de mayorías, puede decir si distribuye dividendos, para lo cual tiene que tener sí o sí ganancias líquidas, ¿sí? O sea, haber ganado, no se pueden distribuir dividendos si no hay ganancia, pero puede no hacerlo, puede constituir reservas. Eso es absolutamente legítimo. Lo que no es legítimo es que de ello se haga en función de lo que se llama un abuso del derecho, ¿sí? El abuso, de lo que se llama el abuso de las mayorías, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Sí, profe. Pero más allá de eso, y volviendo al concepto de rendición de cuentas, lo importante de ver esto que en una sociedad la administración rinde cuentas mediante los estados contables, ¿sí? Cuando presenta los estados contables, y estos son aprobados por el órgano de gobierno, que es la Asamblea de Socios, ahí está haciendo la rendición de cuentas. Depende de qué tipo societario sea, ¿sí? Donde el derecho de información del socio, que es el artículo 55 de la Ley de Sociedades, que está íntimamente ligado con la información contable que debe llevar una sociedad o que debe llevar un empresario, que es lo mismo, ¿sí? Lo ejerce con mayor o menor intensidad. En las sociedades anónimas, donde hay solamente un momento en el cual esa información contable debe ser presentada para su aprobación de lo cual deriva la aprobación del ejercicio, la aprobación de la gestión de los administradores y eventualmente la distribución de dividendos, o no, o la construcción de reservas, o el reconocimiento de que no hubo ganancia, con lo cual no se pueden distribuir dividendos, ¿sí? Todo eso se activa en el momento de la asamblea de aprobación de los estados contables. Y con eso se activa también el derecho de información de los socios accionistas que tienen que votar y que tienen que informarse respecto de esos estados contables, ¿sí? Que, como vamos a ver, esos estados contables están constituidos por el balance, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y a su vez también por la memoria que practican los administradores respecto y está dirigida a los accionistas. Las otras sociedades, los otros tipos societarios tienen una dinámica similar. La SRL tiene una dinámica similar donde también le tienen que presentar los estados contables para su aprobación y las otras sociedades también tienen que presentar los estados contables. Nada más que los estados contables de las otras sociedades se llevan en el libro de inventario y balance, ¿sí? No hay una formalidad de presentar esos estados contables como lo tiene que hacer la sociedad ante la asamblea de accionistas, y a su vez, cuando la sociedad es más pequeña, el derecho de información del socio es más inmediato. En una sociedad colectiva, por ejemplo, como decía creo que Rebeca recién, que podía conocerlo mensualmente, bueno, en realidad lo puede conocer inmediatamente y todo el tiempo que quiera porque tiene acceso a la información contable, porque prácticamente participa tanto del gobierno como de la administración de la sociedad, si es una sociedad colectiva, por ejemplo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está más o menos claro? Profe, Sí. perdón que moleste. Me perdí en la parte de las sociedades anónimas. ¿Qué era lo que hacen en particular para la presentación del Estado en una asamblea, no? Nosotros habíamos dicho que todo aquel que administra una hacienda ajena tiene que rendir cuentas. Los administradores tienen que rendir cuentas también porque gestionan una hacienda ajena. El tema es cómo lo hacen. Lo hacen mediante la presentación de los estados contables, ¿sí? Lo hacen mediante la contabilidad. Dicen, mira,
vos socio, esto es lo que tenemos, esto es lo que ganamos y esto es lo que perdimos con la gestión que yo estoy haciendo de la administración, ¿sí? Como ganamos plata, decidirás vos si van a distribuir dividendos, si lo van a distribuir entre los socios o lo van a reinvertir porque quieren comprar una maquinaria, quieren hacer una reserva para una futura inversión, etcétera, ¿sí? Eso es decisión soberana de la asamblea. Pero ahí es donde funciona, en esa asamblea de aprobación de los estados contables, la rendición de cuentas de una sociedad en el marco de la sociedad anónima, ¿sí? Bueno, repasando para que les... ¿Está claro, Camila? Sí, gracias. Bárbaro. Para que quede un poquito más claro, ¿cuáles son los registros contables que tienen que llevar obligatoriamente los empresarios? ¿Sí? Antes, comerciantes. Según el artículo 322, es el libro diario, ¿sí? Donde se registran todas las operaciones relativas a la actividad del empresario o de la persona que tiene efectos sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran periodos de duración no superiores a un mes. El libro de inventario y balances, donde se lleva un registro cronológico de bienes y derechos propiedad de la sociedad. Y los libros auxiliares, ¿sí? Entre los libros auxiliares están el libro mayor, el de cuentas corrientes y el libro de caja, ¿sí? Estos que antes eran libros eventualmente facultativos para llevar a, hoy por hoy, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que son obligatorios. Si el libro diario, el libro de inventario y balance son libros esenciales, ¿sí? Los otros también son libros obligatorios porque, en realidad, porque abrevan en la información que se va volcando en el libro diario y en el libro de inventario y balances, ¿sí? Los otros libros, que a su vez dice el Código Civil, que tiene, sí, comercial, que tiene que llevar la sociedad, son los libros que las leyes especiales determinen, ¿sí? Que en nuestro caso son los libros societarios. ¿Y cuáles son los libros societarios? A ver, ¿cuáles eran? Distribúyanlo como por órgano societario. ¿Cuáles eran los órganos de una sociedad? El órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. ¿Qué libros tiene que llevar cada uno? El libro... Sí. El Mirá. de gobierno. ¿Cómo? Que el de gobierno, los libros de asamblea. Exactamente, los libros de actas de asambleas, ¿sí? El de administración, exactamente, Martín, pero ese lo tiene que llevar la sociedad en particular, ¿no? Ese lo lleva, por ejemplo, lo lleva el órgano de administración, pero ese es de la sociedad, el libro de accionistas, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un par de cositas del libro de accionistas. El otro es el libro de actas de directorio. Sí. Actas de directorio, va a decir. Actas de directorio y eventualmente el libro de organización en caso de que sea colegiado. ¿Perdón? No, te iba a decir, ¿el de asistencia a asamblea no es otro o no? Exactamente. Cuando vos convocás una asamblea, ¿sí? Vos tenés que llevar un acta de la asistencia a asamblea donde con cierta antelación tienen que presentarse los socios y anunciar que se van a presentar en los socios. Otro libro muy importante es el libro de acciones, ¿sí? De registro de acciones. Ese libro de registro de acciones, hoy por hoy, si yo les preguntara, dice, bueno, ustedes son socios de una sociedad. Y digo, bueno, ¿cómo probamos que sos socio de la sociedad? O lo que es mejor, ustedes compraron acciones, ¿sí? ¿Desde cuándo son socios? ¿Desde que compraron las acciones? ¿Desde que se lo comunicaron a la sociedad? ¿Desde que eso se inscribió en la Inspección General de Justicia? ¿Desde cuándo son socios? O lo que es mejor, ¿cómo puede probarse la condición de socio?
Se prueba con que esté escrito en el... No te escucho, Camila, ¿eh? ¿Cómo? Sí, se prueba cuando está escrito en el acta constitutiva. Mira, como todo, estos libros sirven como principio de registración. ¿Qué implica el principio de registración? ¿No? Como todo registro en concepto jurídico, sirve para acreditar hacia terceros determinada situación. ¿Sí? Cuando ustedes inscriben pues se compraron un departamento, o se compra un departamento, María se compra un departamento, le compran el departamento a José Pérez, ¿sí? José Pérez le pagan el precio del departamento, ¿sí? Y ustedes ya son, respecto de José Pérez, el comprador del departamento que les vendió José Pérez. José Pérez no puede desconocer que ustedes son compradores, ¿sí? Pero cualquiera de la calle no sabe que José Pérez no es más el dueño del departamento. Para saberlo, o para que tenga que saberlo, yo lo tengo que inscribir en un registro, ¿sí? Que es el registro de la propiedad inmueble. Con el libro de acciones, y con el libro de actas de asamblea, y con todo lo que es registración, sea como fuere, es lo mismo. O sea, yo puedo tener una compra de acciones respecto de un tercero, de fulano, supongamos que en vez de un departamento le compro unas acciones de Aerolíneas Argentinas a, no sé si Aerolíneas Argentinas, vamos a hablar de Arcor, por ejemplo, o de Danone, y entre él y yo, nosotros ya sabemos, o sea, por el vínculo contractual, que yo soy el adquirente y el nuevo titular de las acciones de Danone, ¿sí? Pero yo hasta que no inscriba eso en el registro de accionistas, ese contrato se inscriba en la sociedad, para los socios y para terceros, yo no puedo considerar acreditado o acreditable mi condición de socio. Con lo cual, el libro de accionistas tiene como elemento primordial, ¿sí? El efecto probatorio de mi condición de socio, ¿sí? Independientemente del conocimiento que las partes tengan respecto de esa compraventa, ¿sí? ¿Está claro? Y otra cosa muy importante de este libro de acciones es que sirve también para registrar todas aquellas gravámenes, ¿sí? O eventualmente derechos reales que se apliquen respecto de las acciones, ¿sí? Por ejemplo, que se haya determinado un contrato de usufructo respecto a las acciones en favor de un tercero, o que eventualmente se embarguen las acciones, ¿sí? Respecto de un tercero, o que eventualmente por fallecimiento del socio se inscriba y se anuncie en la declaratoria de herederos y ahora los accionistas sean otros socios que son los herederos de esa persona, por ejemplo. Todo eso tiene la capital importancia de que se tiene que aplicar y inscribir en el libro de registro de accionistas. Puede pasar, hay negocios todavía más complejos, ¿no? Por ejemplo, las grandes sociedades pueden tener un pacto de reventa de las acciones. Yo puedo vender las acciones a determinado precio y decir, bueno, yo te las vendo a este precio y vos las adquirís por 2 años y en 2 años me la tenés que volver a vender a mí en este valor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 1.500 pesos por acción, ¿no? Y eso se inscribe también en el registro de acciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá de todo esto? Profe, una pregunta con respecto a la distribución de los órganos societarios, de los libros societarios. Tenemos de administración, de gobierno y de fiscalización. Yo anoté los libros que fue diciendo, pero no sé cuál lleva, o sea, quién lleva qué libro. Por ejemplo, tengo el libro de actas de asamblea, ese lo lleva el de gobierno. Después, el libro de actas de asamblea, ustedes tengan en cuenta que los libros son llevados generalmente por la sociedad. El órgano permanente de la sociedad es el órgano de administración, con lo cual es el que lleva los libros
societarios, el órgano de administración, aun cuando refiera a los actos de gobierno y al órgano de gobierno, ¿sí? Con lo cual, ustedes, al margen de los órganos, ustedes recuerden que las sociedades tienen un libro de directorio, un libro de registro de acciones, un libro de asambleas, un libro de asistencia a asambleas, ¿sí? Y eventualmente, si es una cooperativa, un libro de asociado de las sociedades cooperativas, etc. O sea, al margen de la figura societaria, ¿sí? Los órganos colegiados que deban tomar decisiones y que de esas decisiones tengan que tener un registro, tienen que llevar un libro que lo acredite, ¿sí? Que tenga constancia de esa toma de decisiones. Para que los mismos socios sepan qué decisiones han tomado, para que quede registro eventualmente si se opusieron a esa decisión y tengan la alternativa de acreditar su oposición y puedan eventualmente accionar por daños y perjuicios respecto de los socios mayoritarios que tomaron una decisión en perjuicio de la sociedad o de los intereses de los socios. O eventualmente, respecto del órgano de fiscalización, particularmente si es colegiado, también tiene que tener un libro de registro. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien y sí. No tenemos. Bien. Fantástico. Fantástico. ¿Dónde tienen que estar estos libros? ¿En dónde tienen que estar esos libros? Digamos, a ver, hacemos un multiple choice. Tiene que estar en la sede principal de la sociedad, en la sede social. ¿Dónde tienen que estar los libros? En la sede social. Tienen que estar en la sede social. Correcto. Ahora, si yo les hago una pregunta, yo puedo tener mis libros en soporte electrónico. Yo les dije que recién que sí, o sea, en soporte magnético, dice la ley de sociedades, porque quedó un poco desfasada, pero ¿puedo tenerlo en soporte electrónico? O sea, en soporte digital, sí. No era que lo tenías que llevar el administrador a un lugar para que ellos lo suban a lo digital, a lo electrónico. Sí, lo que decíamos recién es que vos podés pedir autorización a la Inspección General de Justicia para que te autoricen mediante el sistema que vos acreditás y el que ellos eventualmente tienen homologado, llevar los libros de comercio, de información contable, de manera digital, ¿sí? Ahora, yo podría eventualmente, por ejemplo, la ley por acciones simplificadas, la ley de sociedades por acciones simplificada permite que yo tenga digitalizada la información contable y eventualmente la tenga en la nube, o sea, la tenga en un servicio que yo tengo contratado de nube. Ahí lo que patina un poquito son las regulaciones respecto de dónde están efectivamente, si la información contable, aun cuando esté en la nube, se mantiene en la sede social, ¿sí? En principio no ha habido grandes inconvenientes con eso, pero no deja de generar ciertas inquietudes legislativas y jurídicas. Bueno, estos libros de órganos colegiados, ustedes lo van a encontrar en el artículo 73 de la Ley General de Sociedades, esto que habíamos hablado recién, los libros de acta asamblea y acta directorio. El libro de registro de asistencia a asambleas de accionistas lo van a encontrar en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Profe, ¿cuál era el artículo 73? El de los libros de órganos colegiados, directorio y asamblea. Gracias. Y eventualmente el órgano de fiscalización si fuera colegiado. Y el libro de registro de acciones lo van a encontrar en el artículo 213 de la Ley General de Sociedades.
Estos libros se tienen que llevar también con las mismas formalidades de los libros de comercio que ustedes ven en el artículo 320. O sea, no tiene que tener enmendados, no tiene que tener saltos en sus registros, etc. Bueno, vamos a ver así rápidamente, aun cuando ustedes ya por su métier los conocen, los balances y los estados contables de la sociedad, ¿no? Habíamos dicho, ¿quién presenta los estados contables a quién? Los administradores a los socios, ¿no? No en cualquier momento, ¿sí? Sino cuando son presentados ante la asamblea convocada para la aprobación de los estados contables, ¿sí? Eso dispara una serie de efectos. Por ejemplo, el derecho de información del socio, que es el artículo 55 de la Ley de Sociedades, lo digo tantas veces porque es muy importante, lo van a invocar ustedes y se los van a invocar ustedes en las sociedades, para que 15 días antes de esa asamblea tengan a disposición, por ejemplo, los estados contables que van a ser presentados y a su vez tengan a su disposición los anexos y la documentación respaldatoria, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, yo recién estaba haciendo una sentencia de mala praxis contra un sanatorio, ¿no? El sanatorio, por ejemplo, tenía tercerizado, o tiene tercerizado el servicio de monitoreo fetal, ¿no? O de monitoreo de los pacientes, ¿sí? ¿Cómo lo tiene tercerizado? Lo tiene tercerizado mediante un contrato. Este sanatorio contrató a otra sociedad que a su vez trae sus propios aparatos y provee a sus propios profesionales para que hagan el monitoreo que se hace en esa clínica, ¿no? Bueno, esto forma parte de un contrato que a su vez tiene que estar volcado en los libros de comercio y que a su vez forman parte de los estados contables, ¿sí? Que a su vez tienen que formar parte ese contrato de un anexo, ¿sí? Supónganse que nosotros somos socios de este sanatorio, ¿no? Somos socios desde hace mucho tiempo, somos todos médicos, por ejemplo, ¿no? Y vemos que de un momento a otro, lo que teníamos nosotros, nuestros propios médicos, y hacíamos nuestras propias actividades, por ejemplo, el monitoreo, o, por ejemplo, la resonancia magnética, radiografías y todo esto que generalmente son partes de un sanatorio que, visto como una empresa, mueve mucho dinero, porque es algo que diagnóstico por imágenes se hace un montón, ¿sí? Se terceriza. En vez de hacerlo nosotros, vamos a contratar una sociedad que por hacerlo con nosotros vamos a ganar cierta plata, pero ellos van a correr con ciertos riesgos, ¿no? Por ejemplo, con las cuestiones laborales y, por ejemplo, eventualmente por juicios de mala praxis médica respecto de errores o impericias de los dependientes de esa empresa, ¿sí? Bueno, si nosotros quisiéramos cuestionar esa documentación o esa tercerización, perdón, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero que vamos a hacer para ver si vamos a aprobar o no el balance que realiza esta tercerización, le vamos a pedir a los administradores que nos muestren el contrato, ¿no? A ver, ¿es tan beneficioso para nosotros hacer un contrato así? ¿Es tan costoso tener nuestros propios aparatos que necesitamos contratarlos con terceros y desprendernos de una, digamos, ¿cómo decirlo? De un capítulo de negocios que a nosotros nos beneficiaría, ¿sí? Bueno, eso forma parte de estos anexos a los estados contables. Esos contratos, por ejemplo, que hacen a los estados contables. Otro de los anexos que pueden ser es, por ejemplo, cuando les presentan como un activo de un inmueble, ¿sí? Y ustedes después piden la documentación respaldatoria de esa cuenta como estado contable, esa nota de los estados contables, y les traen ese inmueble que por ahí se los evaluaron como
de 5 millones de dólares y les incrementa muchísimo el activo de la sociedad y resulta que es un baldío y que tiene un montón de juicios por deudas fiscales, ¿no? Bueno, todos son detalles que donde fíjense cómo empieza a jugar cuando se hace esta suerte de rendición de cuentas de los administradores respecto de los socios y los derechos que dispara este derecho de información que yo les estaba mencionando recién. ¿Quién tiene que preparar los estados contables? ¿Sí? Los prepara, ustedes van a decir, bueno, el contador de la empresa. Sí, los prepara el contador de la empresa. Pero los que tienen el deber de preparar los estados contables son los administradores. Lo preparará el administrador, que podrá ser un empleado, que podrá ser un contador contratado, etc. Pero la obligación de prepararlos es de los administradores. Quien lo aprueba es el órgano de gobierno, ¿sí? Bueno, ¿qué es el balance? El balance es, y acá cito a Ricardo Nissen, es una descripción gráfica de carácter estático de la situación económica, financiera y patrimonial de la sociedad en un momento dado, ¿sí? Que permite conocer la composición del patrimonio, la solvencia y el cumplimiento de sus obligaciones. Clasificación de los balances. Los balances pueden ser balances generales, ¿sí? Que son los confeccionados conforme al artículo 234 de la Ley de Sociedades. Los balances especiales, que son balances que se hacen para un momento particular de la vida de la sociedad. Por ejemplo, cuando va a sufrir algún tipo de alteración, una transformación, una fusión o una escisión. En ese caso se hace un balance especial porque se dice, bueno, antes de transformarnos por ejemplo, no sé, de una sociedad, de una SRL a una sociedad anónima, ¿sí? Esta es nuestra situación patrimonial, ¿sí? O antes de fusionarnos, esta es nuestra situación patrimonial, ¿sí? Después está, al momento de la liquidación de la sociedad, un balance de liquidación, porque tienen que sacar una foto para decir, bueno, este es lo que tenemos, esto es lo que liquidamos o realizamos para pagar los pasivos que surgen de este balance, y esto es lo que queda para eventualmente distribuir entre los socios o los accionistas de la sociedad. Después están los balances consolidados, que son balances importantes que tienen que ver con las agrupaciones de empresas, es decir, que más allá, ¿se acuerdan cuando la clase pasada habíamos hablado de pre-vegano, vegano y post-vegano? No me acuerdo si era así el tema de... Sí, el del transporte, la logística y eso. Exactamente. Bueno, para que nosotros sepamos cómo está el grupo entero de eso que habíamos armado, pues nos hemos expandido, bueno, para eso está la fotito de los balances individuales, pero la foto general, la foto de familia, son los balances consolidados, donde nosotros vemos, ¿sí?, cómo está marchando toda esa agrupación que es un conjunto económico. ¿Qué tiene que tener el balance general? Bueno, eso lo van a encontrar en el artículo 63 de la Ley General de Sociedades, pero se los paso, les pasamos revista así rápidamente. Tiene que tener, está dividido en relación a la liquidez y a la iliquidez, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el dinero de efectivo y caja y bancos y valores que tenga la sociedad, de acuerdo a su liquidez, su certeza y su efectividad, discriminado respecto de los que son en moneda extranjera y los que son en moneda de curso legal en Argentina. Los créditos provenientes de las actividades sociales, ¿sí? Esto estamos hablando del activo, ¿no? Perdón. Los bienes de cambio, ¿sí? Las inversiones, los bienes de uso, con las amortizaciones correspondientes, los bienes inmateriales, ¿sí? Por ejemplo, las marcas, las patentes, etc. Los gastos y las cargas de
futuros ejercicios, y cualquier otro rubro que por su naturaleza pueda ser incorporada como un activo, ¿sí? Después, dentro del pasivo están, por supuesto, las deudas, ¿sí? Separadas o discriminadas entre comerciales, bancarias, financieras, ¿sí? Y las que eventualmente existen con sociedades controlantes, controladas o vinculadas. Volvemos al tema de vegano, prevegano y posvegano, ¿sí? La logística, etcétera. Bueno, acá es donde eventualmente se registran esas vinculaciones. Las prevenciones eventuales y cualquier otro rubro que pueda ser considerado un pasivo, ¿sí? Después, también dentro del pasivo, ¿sí? Se incorpora algo que por ahí instintivamente nosotros podríamos ubicar en otro lugar, que es el capital social, ¿sí? Las reservas legales y las utilidades de ejercicios anteriores y en su caso para deducir las pérdidas. Todo otro rubro que por su naturaleza corresponde a ser incluido en las cuentas de capital, reservas y resultados, ¿sí? ¿Por qué esto está metido en el pasivo? Porque muy erróneamente, si se quiere, se lo considera como una deuda hacia la sociedad, que eventualmente, o sea, el capital social, que es el aporte de los socios, ¿sí? Vendría a ser eventualmente una deuda de la sociedad respecto de los socios. ¿Dónde ustedes pondrían este capital social, las reservas legales y las utilidades? Desde el concepto contable que ustedes manejan de otras materias. Dentro del patrimonio. Exactamente. Ustedes dirían esto es el patrimonio neto, ¿sí? Bueno, en la ley de sociedades lo van a encontrar dentro del pasivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que acá en sociedades el patrimonio neto es el pasivo? No. Esto implica un esquema, una fotografía jurídica de una situación contable. Pero Hace como una igualdad entre el activo y el pasivo más patrimonio neto, creo. ¿O no? Claro, es activo menos pasivo igual patrimonio, Sí. ¿no? Pero lo presenta como una igualdad, generalmente Claro, por eso lo ubica del lado del pasivo. lo presenta como una igualdad y lo equipara, ¿no? Es muy cuestionable, me parece que la ley de sociedades debería acompañar, ¿sí? Las normas contables generalmente aceptadas para darle mayor uniformidad y que la ley de sociedades no diga algo que un poco choca con digamos, con las reglas de contabilidad generales, ¿sí? Bueno, ¿cómo tienen que estar presentados estos balances? O sea, ¿cuáles son las... Perdón. Sí. Quería hacer así como un repaso pequeñito con respecto a la clasificación. Serían 4, ¿no? Tenemos los generales, los balances generales, los balances especiales, balances de liquidación y de consolidación. Balances consolidados, es más fácil. Bien. Balances consolidados, que son los de la foto general cuando hay una agrupación de sociedades, ¿sí? Después tenemos, respecto de cómo tienen que presentarse los balances, bueno, tiene que ser una información agrupada del modo que sea posible. Distinguir, ¿sí? Claramente cuál es la información, o sea, que sea inteligible para quien se lo está brindando, ¿sí? No debe generar confusión y debe ser claro. Debe estar determinado el activo, discriminado el activo corriente y el no corriente, el pasivo corriente y el no corriente. Tiene que también tener determinados los derechos y obligaciones, ¿sí? Si están documentados o si tienen garantías reales u otras. ¿Saben lo que son las garantías reales? ¿Qué es una garantía real? ¿No se relaciona con las obligaciones reales o con los derechos reales? Se relaciona con los derechos reales. Una garantía real es una garantía que se asienta sobre un bien. Por ejemplo, una hipoteca. Por ejemplo, una prenda, ¿sí? Todas estas son garantías reales. Son las mejores garantías
que se pueden encontrar jurídicamente. O sea, son la hipoteca, ¿sí? Lo que a mí me otorga como acreedor es un privilegio sobre la ejecución de ese inmueble garantizado, ¿sí? Mucho mejor que me pone a mí en una posición de privilegio y de preferencia para el cobro, mejor que cualquier otro acreedor quirografario, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas garantías reales tienen que estar claramente determinadas en el balance. Tiene que estar discriminado el activo del pasivo en moneda extranjera, ¿sí? Y no pueden compensarse partidas entre sí. Tienen que estar absolutamente esclarecidas, ¿sí? Después tenemos el estado de resultados, ¿sí? Que es una cuenta bastante sencilla de ganancias y pérdidas del ejercicio. Donde se informa los resultados, tanto positivos o negativos, ¿sí? Y que acá también va a servir para explicar por qué se van a hacer distribuir dividendos o no, ¿sí? Y el monto se discrimina, los cuales depende la posibilidad de distribución de dividendos y el monto de las remuneraciones de los administradores. Este es un estado contable, como ven, muy importante para los socios y para los administradores. Del resultado positivo o negativo del estado de resultados depende la remuneración de los directores y depende la distribución de dividendos, ni más ni menos. Después tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Donde se incluyen todas las causas de cambios producidos durante el ejercicio que se trata, ¿sí? En cada uno de los rubros del patrimonio neto, ¿sí? El incremento, la pérdida, por ejemplo, la disminución del capital, las reservas, etcétera, etcétera, ¿sí? Es muy importante para conocer el estado patrimonial de una sociedad, ¿sí? O sea, ¿cuál es el respaldo? Si nosotros tenemos en cuenta que el capital de una sociedad con una responsabilidad limitada, o como es una sociedad anónima o una SRL, ¿sí? Que la dimensión y la capacidad del capital es lo que le va a permitir responder, sin perjuicio de el resto del patrimonio. Con lo cual, ese patrimonio neto, ¿sí? Que integrado por el capital social, ¿sí? O el capital suscripto, forma parte de la exhibición de, digamos, de la capacidad de respuesta de una sociedad. Esto es muy relativo. ¿Por qué? Y bueno, lo vamos a ver en capital, pero si yo les puedo decir, bueno, una sociedad puede tener un capital bastante reducido, pero puede tener activos que exhiben una solvencia mucho más importante. Quizás el flujo de fondos es lo que le da el verdadero respaldo económico y solvencia a una sociedad más que el capital. Esta es una discusión que, como los Capuletos y Montescos de Shakespeare y como los liberales y los conservadores, existe también en el derecho societario los institucionalistas y los contractualistas. Los institucionalistas reconocen el capital todavía, el gran respaldo jurídico y económico para esa limitación de la responsabilidad de los socios a el capital suscripto. Pero los contractualistas dicen, bueno, la persona jurídica tiene una solvencia que depende de su actividad económica, de su flujo de fondos y de su capacidad de generar riqueza independientemente del capital que tenga, ¿sí? O sea, tiene que ver más con lo que yo tengo capacidad de producir que con el capital que yo tenga eventualmente inmovilizado, ¿sí? O que haya eventualmente exhibido como capital social desde el aporte de los socios. Sí, escucho. ¿Esto es la infracapitalización real y la nominal?
Exactamente, esto tiene que ver con el principio de infracapitalización. O sea, el principio de infracapitalización tiene que ver con que yo constituyo una sociedad con un capital que en realidad la infracapitalización implica que yo exhibo un capital que en realidad no tengo. Por ejemplo, exhibo tener determinados inmuebles con determinado valor y esos inmuebles no tienen el valor que yo estoy dando, con lo cual estoy cometiendo una infracapitalización, ¿sí? Las sociedades hoy por hoy, si ustedes consideran las sociedades como una institución que en función de una facultad que le otorga el Estado, ¿sí?, se incorporan al solo efecto de organizar una capacidad productiva para el beneficio de esa comunidad, ¿sí?, ustedes le van a demandar determinada cantidad de capital para otorgarle esa personalidad jurídica, ¿sí?, y ese funcionamiento con la limitación de la responsabilidad de los que le integran a ese capital aportado. Si ustedes lo ven como un contrato, bueno, van a decir, bueno, esto es un contrato donde se organizan las personas para generar una actividad, en principio, de riqueza para sí mismo, pero que si les va bien y progresan, van a participar con su riqueza y su actividad económica dentro de la comunidad, ¿sí? Con lo cual a nosotros nos importa más que les vaya bien y que puedan realizar una serie de negocios y vinculaciones jurídicas, ¿sí?, y contratar y generar riqueza, que ese va a ser el respaldo sustancial de su solvencia, independientemente del capital social que tengan, ¿sí? Esto, la verdad que hay escuelas jurídicas societarias en favor de unas y en favor de otras. Las segundas son como más partidarias de la autonomía de la voluntad, las primeras son más partidarias del rol del Estado en el control específico del funcionamiento de estas sociedades. Bueno, otro factor, y así ya los voy liberando, son, bueno, como les había dicho, las notas a los estados contables. Las notas a los estados contables y los anexos son esas explicaciones más detalladas respecto de las cuentas que se van presentando en los estados contables, y los anexos es la documentación respaldatoria de esos asientos, ¿sí? A su vez tienen lo que se llama la memoria. La memoria es generalmente introductoria y es una explicación de los administradores respecto de la marcha de los negocios, respecto del escenario y el contexto en el cual se desenvuelve la sociedad, ¿sí? Cuáles son eventualmente los eventos icónicos que se hayan tenido durante el curso, por ejemplo, no sé, la incorporación de maquinaria nueva, la suscripción de un gran contrato para la provisión de alguna enorme cantidad de mercadería, la posibilidad de expansión, la licitación en una obra pública, por ejemplo, y además lo que los administradores ven como un escenario posible para el ejercicio siguiente, ¿sí? Esa es la memoria, esta presentación que hacen los administradores a los socios. Que es una presentación que puede ser, no debería ser muy formal, a veces puede ser casi una salutación de fin de año y unas felices fiestas, pero tiene que ver sustancialmente con una presentación un poquito más formal de esta cosa. Por ejemplo, una memoria como la de un sanatorio, como el que habíamos hablado, puede decir, bueno, hemos decidido, ¿sí?, y hemos contratado la tercerización eventualmente del servicio por imágenes porque consideramos que es un negocio que mantener actualizada los aparatos de imágenes es extremadamente costoso, que los insumos son muy caros, que la capacitación de personal es extremadamente onerosa, con lo cual, si bien el sanatorio no puede prescindir de
el diagnóstico con imágenes, hemos decidido tercerizarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto puede ser exhibido en la memoria de los administradores frente a los socios que tienen que aprobar el estado contable, ¿sí? Bueno, hasta acá podemos dar por terminado el tema de la documentación y la información contable. ¿Dudas, preguntas, inquietudes respecto de esto, respecto de alguna otra cosa? ¿Están ahí? Todo claro, todo claro. ¿Sí? Bueno. Fantástico. Bueno. Bueno, entonces los dejo. Ah, bueno, feliz Día del Estudiante atrasado. Perdón, la demora, me acabo de dar cuenta. Así que los saludo, que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? No les voy a pedir que se lo dediquen a la materia para estudiar, pero si van leyendo un poco, no les va a venir mal, para que no los sorprenda después el parcial sobre la marcha. Bueno, chicos, buen fin de semana. Vamos a ver si podemos mejorar la tecnología para la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Chao. Muchas gracias, Polo. Buen fin de. Chao, buen fin de.